Muy buenos días, bienvenidos nueva vez a su espacio Voces Nuevas. Les habla Franiel Genao. Como ustedes saben, para nosotros es muy importante conversar y dialogar sobre la ciudad. La ciudad, que es un espacio a veces tomado por sentado, donde los seres humanos desarrollamos la cotidianidad. Bueno, los seres humanos que estamos en el ambiente urbano, valga la redundancia, porque también están las ciudades agrícolas o los sectores en la parte agropecuaria de la República Dominicana, que es, digamos, la mayor parte. Porque a veces también en el imaginario colectivo nos cerramos y pensamos que la República Dominicana está conformada del peaje para acá o del 9 para acá y solo vemos el Distrito Nacional como esa toda geografía de nuestro país. Pero para hablar de la ciudad, y sobre todo para hablar cómo se regula la ciudad o cómo supuestamente debería regularse la ciudad y los usos que le damos a la ciudad en términos de suelo y las regulaciones que se supone debe tener. Hemos invitado en el día de hoy a Voces Nuevas a otro joven, a Eric Dorrejo, quien es arquitecto y urbanista. Y a propósito de lo acontecido en la semana en el sector de Villa Agrícola, con la explosión en una fábrica de producción de plástico de una estación de gas y cómo se debería regular este tipo de situaciones, quisimos invitar a Eric para que nos conversara sobre cómo él ve la ciudad de Santo Domingo y las otras ciudades en las que él ha tenido la oportunidad de estar en cuanto a la regulación del suelo y la regulación del territorio. Bueno, gracias, Franiel, por la invitación. Es un tema de sumo interés para todo el ciudadano, porque evidentemente, así como tú señalas, la mayoría de nuestra población no está en las áreas rurales, está en las ciudades, está en los centros urbanos. Y aunque muchos piensan como tú decías, que el país termina en el peaje y en el 9, Ujú. en realidad hay mucho más extensión de ahí, pero sin embargo aquí vive más del 40% de la población, del Exacto. territorio. Estamos ya en la zona metropolitana de Santo Domingo, casi llega a los 2 millones. Mucho más, es casi llegando a los 4 millones de habitantes, la zona metropolitana. Y un dato adicional a eso, que confirma lo que tú dices sobre los centros urbanos, es que el 70% de la población reside en lo que se denomina Corredor Duarte, que es Ujú. partiendo desde el Distrito Nacional, conectando con Santiago, todas esas poblaciones que se encuentran alrededor de esa vía. Y se necesita reglas claras para tú vivir en una ciudad. Y Así es. lamentablemente, actualmente, nuestro país está desregulado en ese tema. Lamentablemente, nosotros tenemos un marco legal que en su momento sí fue estratégico y clave porque daba pautas, prioridades, buenas intenciones de lo que queríamos. Tenemos una constitución que habla de que es una prioridad el ordenamiento. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo Que habla también que sobre. habla de hacer planes locales, planes nacionales de ordenamiento territorial. La ley 6400 del año 2000 nos habla de que también el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial debe realizarse. Y la misma ley de los municipios eh, dice en el artículo 19 de la ley 176 que los municipios son los encargados de ordenar el territorio, pero todo se queda en buenas intenciones y declaraciones. No hay una regulación, no hay un marco procedimental que diga entonces a esos ayuntamientos cómo ordenar el territorio. Tú que mencionas los ayuntamientos, que para mí son el espacio fundamental de la vida política, administrativa de la sociedad, deberían serlo, no, lamentablemente no lo son. Y el mismo Duarte planteó ese es El el cuarto poder. cuarto poder, el poder central de la democracia y del ordenamiento de la gente. ¿Qué papel juegan los ayuntamientos en el ordenamiento de las ciudades? Porque tenemos en el marco general la ley de territorio que todavía se está discutiendo, ¿no? O la actualización de lo ya existente. Se discute ahora en el Congreso, pero
al margen de eso, nosotros tenemos los ayuntamientos que deben regular los espacios físicos y el ordenamiento y el desarrollo de las ciudades, porque es el espacio, digamos, es el espacio de su monopolio propio. Correcto. ¿Cuál es el papel que juegan los ayuntamientos en la República Dominicana? Mira, son claves en el ordenamiento del territorio, no solamente porque el artículo 19 lo mencione, sino porque en sus mandatos los ayuntamientos son los encargados de otorgar las no objeciones de uso de suelo para que desarrolladores, promotores, público en general pueda asentarse o pueda localizar una actividad en un lugar. De manera que si el ayuntamiento, con esa gran herramienta que se llama otorgamiento de uso de suelo, no sabe hacia dónde va su ciudad, evidentemente lo que va a producir es un desorden en su ciudad. Así es. Y lamentablemente en la actualidad nosotros tenemos 158 ayuntamientos y de estos solamente existe regulación en materia de uso de suelo aprobada por ordenanza en la circunscripción 1 del Distrito Nacional y en la zona metropolitana de Santiago. Solamente. Solamente. O sea, el resto 2 de 158. de 158. Y uno parcial, porque lamentablemente todavía, hasta no se ha aprobado el plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional, no tenemos la totalidad del distrito, solamente la circunscripción 1. ¿Y qué sucede con eso? Que el resto del territorio, cuando se otorga uso de suelo, se establece uso de suelo, se cobra arbitrios por el uso de suelo, todo se hace de manera discrecional. Se hace en función de lo que el funcionario de turno entienda que es lo que más le conviene a su municipio. Pero no en base a estudios que ni en base a estudios, ni en base a una planificación previa, ni en base a un modelo de ciudad, que es lo que yo quiero abordar. Y lo peor de todo, que no está sustentado en una reglamentación aprobada por un consejo de regidores que es vinculante para todos. Y digo que es lo peor de todo, porque mientras no haya esa ordenanza, si tú quieres ir a solicitar un permiso, tú no tienes las reglas del juego claras y tú no sabes si lo que te van a aprobar es en función de una decisión de una persona o es en función de una decisión de una ciudad. O en caso contrario, digamos, en otro escenario, si tú quieres construir X edificación, por ejemplo, y más sobre todo en un país como el nuestro, donde la corrupción tiene unos altos niveles de incidencia, tú puedes pasar por alto cualquier decisión en base a sobornos. No, evidentemente, una regulación en una ciudad donde las reglas estén claras, anotadas y aprobadas, eliminaría grandemente los niveles y los focos de corrupción. Y esa desregulación que existe en el territorio se plantea no solamente en lo urbano, hay conflictos actuales a nivel nacional entre zonas de alta vocación agropecuaria y agrícola que están siendo utilizadas para hacer viviendas, para hacer urbanizaciones, para poner negocios que no están vinculados al agro. Hay zonas de conservación y de protección natural que están consagradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, que están siendo utilizadas para otras actividades. Entonces, mientras no existe esa claridad, vamos a estar escuchando escándalos, situaciones, tragedias, inconformidades porque se han aumentado densidades o se han cambiado los parámetros del juego de un momento a otro, pero todo eso puede ser subsanado simplemente o no simplemente, porque es una tarea ardua, porque es una tarea de articular y es ordenar con regulaciones el territorio. No es fácil el ordenar el territorio, pero sí es importante. ¿Cuáles son para ti, digamos, esos parámetros, indicadores? Pues estamos hablando mucho de regular y irregular, pero ¿cuáles aceptables, digamos, serían esas regulaciones para que la ciudad sea vivible, para que la ciudad pueda desarrollarse con un cierto nivel de armonía y que pueda darle cabida a todos los seres humanos que habitamos en ella? Mira, hay dos instrumentos que los ayuntamientos deberían abocarse, unos con más detalle que otros, que son instrumentos de ordenamiento territorial e instrumentos de regulación urbana. Y explico muy rápidamente para que los televidentes puedan entender la diferencia. Los instrumentos de ordenamiento territorial lo que regulan es el espacio urbano y rural, es la vocación preferente para que si una zona está destinada a agricultura, pueda utilizarse para agricultura y pueda especificarse que es para eso.
Y los instrumentos de regulación urbana es cuando entra en ya el límite urbano y te puede llegar a la especificidad de unos usos más detallados. Si es industrias, por ejemplo, bueno, industrias de alto peligro, industrias que pueden ser tecnológicas, industrias que pueden ser compatibles con las viviendas, con centros de salud. Pero ¿para qué es necesario eso? Porque en la medida en que tú tienes esa claridad, entonces tú puedes evitar la incompatibilidad de uso de suelo en el territorio. ¿Qué es la incompatibilidad? Es que un uso no afecte otro uso. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, en vías agrícolas. Exacto. Un uso que es de educación es cerca de un uso industrial de cierto tipo de características, es incompatible. Entonces, ya hay regulaciones incluso actuales que dicen la distancia a la cual debe estar. ¿Qué hacen los instrumentos de ordenamiento y de regulación urbana? Toman esas legislaciones que ya están aprobadas, como la ley de hidrocarburos, que habla de esos 700 metros de distancia. De una envasadora o planta, los establece, y cuando se busca la permisología, se buscan las no objeciones, el ayuntamiento te dice, no, solamente se puede hacer esto. No es responsabilidad del usuario, es la responsabilidad de la alcaldía, la que tiene que normar y la que tiene que regular eso. Pero también esa regulación no queda solamente en la asignación, continúa en la fiscalización. Exacto. Y por eso siempre he citado que uno de los departamentos más importantes de una alcaldía es el Departamento de Supervisión y Fiscalización. Esa es la forma en que, número uno, la alcaldía puede velar porque lo que está sucediendo en la ciudad en verdad corresponde a las intenciones de la propia alcaldía, pero también es una forma de que el que está haciendo lo incorrecto pueda ser sancionado, pueda ser llevado a capítulo, y todo eso parte de esas regulaciones que deben de hacerse, y parten son de dos instrumentos que pueden ser o lo más sencillo posible o pueden llegar a un grado de especificidad aún mayor. En términos generales, Eric, porque hemos hablado de tus particulares, ¿cómo tú ves la ciudad de Santo Domingo? ¿Cómo tú la definirías? Mira, la ciudad de Santo Domingo ha ido en dos procesos. Yo llamo un proceso de involución y al mismo tiempo un proceso de deterioro de ciertos sistemas. Y todo es producto por un crecimiento de la población que no se ha sabido ocupar. Involución, ¿por qué? Porque cuando éramos pocos, a finales de la dictadura habían 500.000 personas acá. Hoy hay 4 millones casi de personas conviviendo en un mismo territorio. Con 500.000 personas, con calles de 2 carriles, con un espacio o una superficie no muy extensa, la ciudad era manejable. En términos de transporte habían 2 grandes rutas con pisos, me cuentan, de autobuses con pisos de madera de 2 niveles, que llegaban con frecuencias establecidas y a horas establecidas a puntos específicos. La ciudad era controlada, era regulada en materia de uso de suelo. Habían zonas que estaban destinadas para ciertos usos. Veamos, por ejemplo, la parte que hoy es la feria, estaba destinado a un uso específico. Zonas en las afueras, la zona industrial de Herrera, ya más hacia los 70, destinado a un uso. Eso lamentablemente hemos involucionado. ¿Por qué? Porque el crecimiento exponencial que viene como resultado de una ausencia de oportunidades a nivel de todo el territorio y una migración muy fuerte hacia los centros urbanos, entonces ha producido de que las políticas y las decisiones no vayan acorde con ese crecimiento que se ha dado. Entonces hoy ya tenemos las mismas calles, tenemos el mismo sistema de transporte que teníamos hace décadas, pero con más gente. Con muchísima más gente. Bueno, Eric, el tiempo siempre es poco para hablar de estos temas que son importantes. Vamos a tener que invitarte de nuevo a la orden, para que hablemos más extendidamente. Muchas gracias a quienes nos acompañan desde sus hogares. Les recordamos que este lunes tempranito, sintonice una vez más 1+1, y el viernes que viene nos encontramos en Voces Nuevas.